Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Siendo las 13 horas con 30 minutos del 7 de septiembre de 2016, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández y José Oliveros Ruiz, integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum legal para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con las claves de identificación, nombre de los actores y de la autoridad responsable precisados en el aviso fijados en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración los asuntos que ya previamente se circularon, por lo que voy a ceder el uso de la voz al secretario general de Acuerdos para que éste dé cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicados bajo los números 107, 109 y 110 de este año. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 107/2006 del año en curso, promovido por Adrián Eduardo Gómez Ortega, ostentándose como vocal de organización electoral del Consejo Distrital 30 del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz, a fin de impugnar la omisión del pago de salario y demás prestaciones correspondientes a 40 días de salario ya laborados, así como el pago de aguinaldo proporcional al año 2016. De la lectura del escrito de demanda del promovente, la ponencia advierte que la pretensión del actor consiste en que se ordene al OPLE Veracruz le pague la remuneración económica correspondiente desde el 30 de junio al 22 de julio del presente año, así como la parte proporcional del aguinaldo correspondiente al año en curso. Ahora bien, el 6 de septiembre actual, el secretario ejecutivo del OPLE Veracruz informó a esta autoridad jurisdiccional que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado proporcionó un porcentaje de la administración pendiente que corresponde al OPLE Veracruz, por lo que instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración de dicho organismo electoral a pagar lo relativo a la partida 300, cubriendo los pagos pendientes a la segunda quincena de junio y a la primera quincena de julio del año que transcurre a los integrantes de los órganos desconcentrados. Sin embargo, aunque el OPLE Veracruz acordó pagar al actor sus quincenas devengadas del 30 de junio y 15 de julio del año en curso, de acuerdo a las constancias de autos, el hoy accionante dejó de ejercer su función hasta el 22 de julio, es decir, no se le cubrió lo referente a 7 días. Así las cosas, al no haberse demostrado el cumplimiento total en el pago de las remuneraciones a las que tiene derecho el promovente, en criterio de los que resuelven, es parcialmente fundado la pretensión del promovente. Por último, no pasa inadvertido para esta autoridad jurisdiccional que el hoy actor también requiere el pago de su aguinaldo proporcional a los meses trabajados. Sin embargo, no le asiste la razón al promovente en virtud de que, como se ha establecido en párrafos precedentes, la naturaleza electoral del presente asunto se circunscribe al pago de la remuneración inherente al desempeño del cargo como vocal de organización electoral, remuneración que fue previamente establecida en la convocatoria respectiva publicada por el OPLE Veracruz por la cantidad de 20,000 pesos al mes y en la cual no se contempla el concepto de aguinaldo. En consecuencia, este Tribunal Electoral ordena al Consejo General del OPLE Veracruz que emita el pago correspondiente a 7 días de salario adeudados a Adrián Eduardo Gómez Ortega por las razones ya expuestas. Ahora, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 109/2006 del año en curso, promovido por Héctor Ruiz García, quien se ostenta como consejero electoral en el 11 Consejo Distrital con cabecera en Jalapa, Veracruz, en contra de la omisión de pago de remuneraciones, así como la posible disminución del tiempo del ejercicio de su función electoral por parte del OPLE Veracruz. En el caso, el actor controvierte la omisión por parte del OPLE Veracruz de pagar sus remuneraciones correspondientes a la segunda quincena de junio y las quincenas relativas a los meses de julio y agosto, así como la posible disminución del tiempo del ejercicio de su función electoral. A lo anterior, la responsable al emitir su informe circunstanciado refiere que el presente juicio no es procedente, en razón de que no es la vía
idónea para solicitar la remuneración económica como consejero electoral propietario, así como el posible término anticipado de su función como integrante de una autoridad electoral, pues a su decir, contrario a ello, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es un medio de impugnación en materia electoral a través del cual los ciudadanos pueden solicitar la protección de sus derechos político-electorales y en el caso concreto, a consideración de la responsable, no nos encontramos ante alguno de ellos. Sin embargo, este Tribunal Electoral desestima lo sostenido por la responsable, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 401, fracción cuarta del Código Electoral Local, los actos impugnados en materia de resolución por este órgano jurisdiccional se tratan de derechos estrictamente relacionados con la función de un integrante de un consejo distrital, por lo que deben ser protegidos mediante el juicio que nos ocupa. Ahora bien, con relación a su primer agravio relativo a que les sean pagadas sus remuneraciones correspondientes a la segunda quincena de junio y las quincenas relativas a los meses de julio y agosto, este órgano jurisdiccional considera que el motivo de disenso aludido por el actor se tiene como parcialmente fundado, ya que la responsable en el transcurso del juicio acreditó el pago de la segunda quincena de junio y la primera quincena de julio. Lo anterior así, pues conforme al expuesto y el material probatorio que obra en autos, así como lo aludido por la responsable en su informe circunstanciado y en su oficio remitido en alcance al mismo, reconoce el adeudo hacia el hoy actor de la segunda quincena de julio y de las dos quincenas de agosto, lo cual a todas luces constituye una transgresión a su derecho de percibir una dieta como servidor público de un consejo distrital, por lo que es violatorio lo de los artículos 127 de la Constitución Federal, 82 de la Constitución Local y a la base 12ª de la convocatoria para el proceso de selección y designación de presidentes, consejeros electorales, secretarios y vocales de los consejos distritales para el proceso electoral 2015-2016. Por otro lado, por cuanto hace al segundo agravio aludido por el actor, referente a que existe un temor fundado de que el OPLE Veracruz no respete el tiempo completo por el cual fue nombrado como consejero propietario en el Distrito 11 de Jalapa, Veracruz, se propone declararlo inoperante. Lo anterior ya que el actor no aportó pruebas que permitiera a esta autoridad jurisdiccional arribar a la conclusión de que la responsable tuviera contemplado no respetar el tiempo de su función establecido en la legislación electoral, la cual dispone que ésta terminará cuando el Consejo General dé por concluido los trabajos concernientes a su distrito. En consecuencia, al proponer declarar parcialmente fundado el primer agravio vertido por el actor, se ordena a la responsable para que en un término de 5 días hábiles realice el pago al enjuiciante de las quincenas reclamadas pendientes de pago. Por último, señores magistrados, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 110/2006 del año en curso, promovido por Yaotzin Domínguez Escobedo en su carácter de consejero electoral del Distrito 11 con cabecera en esta ciudad de Jalapa, Veracruz, en contra de la omisión del pago de su remuneración y la posible disminución del tiempo de ejercicio de su función electoral por parte del Consejo General del OPLE Veracruz. En efecto, el ahora actor presentó el 11 de agosto ante el OPLE Veracruz juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en virtud de que dicho organismo público dejó de pagarle la remuneración económica a partir de la segunda quincena de julio por el desempeño de sus funciones como consejero. Bajo esta tesitura, a fin de garantizar el acceso a la justicia en materia electoral, procede a realizar una interpretación conforme del artículo 401 del Código Electoral del Estado, a la luz de los preceptos 116, fracción cuarta, inciso L, de la Constitución Federal y 66 de la Constitución Local, en el sentido de que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano procede contra los actos o resoluciones de naturaleza electoral que emitan las autoridades administrativas electorales. En este sentido, en el presente asunto se deduce que la pretensión del actor consiste en que se ordena al OPLE Veracruz que le pague sus emolumentos pendientes correspondientes a las quincenas devengadas desde el 30 de julio del año en curso y que no se le disminuya el tiempo de su encargo. En esa virtud, se considera que la omisión llevada a cabo por la autoridad administrativa electoral de no cubrir los emolumentos del peticionario violenta los derechos político-electorales del actor, pues no es obstáculo para ello que se argumente que tal situación se deba a que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado no suministre la partida correspondiente para tal efecto, pues con ello se pone en riesgo la imparcialidad con que deben conducirse los funcionarios públicos, pues la remuneración de todo servidor es el sustento para que atienda con eficacia, entereza, responsabilidad y calidad el servicio que presta, así como para atender sus funciones con equidad.
Luego entonces, este Tribunal Electoral concluye que le asiste la razón al promovente en virtud de que la última fecha en que el OPLE Veracruz realizó el depósito de la remuneración económica a Yaotzin Domínguez Escobedo fue el 15 de junio del año en curso. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que, de acuerdo al oficio OPLE /CG /901 /9 2016, la CEFIPLAN depositó un porcentaje de la administración pendiente que corresponde al OPLE Veracruz y que de los anexos del oficio mencionado se advierte que el actor se le cubrió la cantidad de 5,500 pesos, lo que se debe tomar en consideración al momento de cubrirle los honorarios del hoy actor. En consecuencia, resultar parcialmente fundados los agravios formulados respecto a la omisión del pago de los emolumentos del actor como consejero electoral, lo que se impone es condenar al OPLE Veracruz a cubrir las prestaciones que dejó de pagar al recurrente a partir de la segunda quincena del mes de junio del presente año hasta el cumplimiento del tiempo por el que fue contratado. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. En esta ocasión, y dada la estrecha conexidad de los asuntos que se están analizando, voy a ceder el uso de la voz a mis compañeros magistrados para efecto de que den sus puntos de vista respecto de estos tres asuntos que son muy similares. Le cedo el uso de la voz, señor maestro Javier Hernández Hernández. Gracias, señor presidente. Tal vez conviene aclarar el por qué a través de un juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano se busca la tutela de lo que en términos llanos pudiera considerarse como un sueldo o salario de un trabajador o de un posible trabajador del OPLE o del Instituto Electoral Veracruzano. Y aquí viene el primer punto que debe destacarse. Los consejeros electorales de los órganos desconcentrados, así como los vocales que intervienen en los procesos electorales, desde el punto de vista jurídico, no son trabajadores como tales del instituto o del organismo público local, porque para considerarlos trabajadores sería tanto como sujetarlos a un régimen de subordinación, como lo es la figura del patrón trabajador. Ellos realizan una función pública, una función de Estado, que es la de organizar, vigilar y desarrollar aspectos de la función electoral. Y esta actividad que realizan en muchas de las veces son en coordinación con los otros órganos del Instituto Electoral Veracruzano o del organismo público local electoral. Esta función que desarrollan emana por disposición legal. Es el Código Electoral el que establece sus funciones, es el Código Electoral el que dice cómo tienen que desarrollar sus actividades y por ende es por lo que nosotros consideramos que estamos ante la presencia de un aspecto de naturaleza electoral y no laboral. Si a eso le sumamos que de acuerdo al Código Electoral, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano no solamente tutela los derechos políticos como tales, los tradicionales de votar, ser votado, afiliación y asociación, sino también lo referente a la integración de los órganos electorales, es lo que nos permite a nosotros, en el caso concreto, analizar la procedencia de un juicio en materia como la que ahora se pone a consideración de este pleno. En resumen, podemos sostener que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano también tutela todo lo que tiene que ver con la integración de los órganos desconcentrados, todo lo que tiende a afectar la integración de un órgano del OPLE, evidentemente es sujeto de revisión a través de esta vía. No por la vía laboral, porque no es un trabajador como tal, sino es un servidor público que de acuerdo al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está obligado o tiene el derecho de recibir una remuneración. No es un sueldo, no es un salario, porque no deriva de una subordinación, sino más bien es una remuneración, es una dieta derivada de la función que desarrolla por Ministerio de Ley.
Esto nos permite a nosotros analizar si es o no procedente la petición que viene efectuando, en el caso que me correspondió proyectar o en el caso que me corresponde dar la cuenta, es el JDC 107/2016. Ya respecto del fondo del asunto, señores magistrados, lo hemos platicado en demasiado sobre la procedencia. El organismo público local electoral pretende justificar su omisión exhibiendo una serie de documentos en donde acredita que la Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz no le ha administrado las partidas correspondientes. Casi como el clásico dicho, debo, no niego, pago, no tengo. Sin embargo, pierde de vista el organismo público local electoral, que es un órgano autónomo constitucionalmente reconocido, y que por esa autonomía que tiene está en posibilidades de efectuar las adecuaciones a su presupuesto, está en posibilidades de manejar su presupuesto con transparencia, con imparcialidad, con los principios propios de la contabilidad gubernamental, pero sí responder a las obligaciones, sobre todo cuando se trata de las remuneraciones de sus servidores públicos. Entonces, no basta con pretender acreditar que ha requerido a la Secretaría de Finanzas para que ésta entregue las administraciones y con ello no pagar a sus servidores públicos. Considero, desde mi punto de vista, que el OPLE puede hacer más que eso, puede mejorar, puede componer, puede adecuar su presupuesto, y solo en el caso de no contar con el recurso necesario, pues requerir a la Secretaría de Finanzas para que le entregue las administraciones. Hay que recordar que como órgano autónomo, el Consejo General del OPLE, en el mes de enero, remitió a la Secretaría de Finanzas un calendario de cómo debían ministrarse los recursos a los que tiene derecho por decreto del Congreso del Estado. Si la Secretaría de Finanzas no está cumpliendo con este calendario, pues sin duda alguna esta omisión se vuelve un incumplimiento a un deber legal, específicamente a lo que establece el Código Financiero del Estado. En esta situación, al estar demostrado que hay una omisión plenamente probada por parte de las autoridades aquí vinculadas, como es el OPLE y como es la Secretaría de Finanzas, señores magistrados, propongo a ustedes que declaremos parcialmente fundada estos juicios y que, además de ordenarle al organismo público local electoral que pague lo que le corresponde a este servidor público que realizó una función de Estado, pues sin duda alguna vincular a la Secretaría de Finanzas para que también entregue los recursos al citado órgano autónomo del Estado y con ello pueda dar cumplimiento a la presente sentencia. En el caso concreto, dado que se demostró que el servidor público aquí accionante recibió sus quincenas, con excepción de los últimos 7 días en que estuvo en funciones, la condena, por decirlo de alguna manera, sería única y exclusivamente sobre estos 7 días de remuneración. Esto sería por cuanto hace al JDC 107. Muchas gracias, señor magistrado. Se usa la voz en estos momentos al señor magistrado doctor José Olivera Ruiz. Entiendo que vamos a participar por los 3 JDCs porque fue cuenta conjunta, entonces yo me pronunciaré en mi exposición sobre los 3 JDC, el 107, 109 y 110, todos del 2016, y se refieren justamente a 2 consejeros electorales en el distrito 11, con sede en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y uno más, el otrora vocal de organización electoral del Consejo Distrital 30, con cabecera en Coatzacoalcos, Veracruz. Son 3 juicios electorales ciudadanos muy similares. ¿Por qué señalamos esto? Porque nos permiten hacer un análisis y una ampliación también a partir de la interpretación de la propia Constitución federal, local y del Código Electoral de Veracruz para establecer la procedencia
del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano para reclamar la falta del pago de la dieta establecida como derecho a partir de un nombramiento como consejero electoral o como integrante de un consejo distrital. Ya vimos que en este caso puede ser incluso los vocales o bien los consejeros. Esto es muy relevante porque nos permite tutelar un derecho electoral fundamental, como es de manera indirecta el pago que corresponde al desarrollo de un nombramiento como servidor público. Esto es un derecho electoral fundamental que consiste en, que se deriva de la integración de los consejos distritales como autoridades electorales. Por tanto, este tribunal se hace cargo de que la dieta correspondiente sí forma parte inherente del desempeño de ese cargo, que incluso fue motivo de concurso para que fueran seleccionados los integrantes de los órganos delegacionales del propio OPLE. Eso como primer punto. En un segundo momento, precisar también respecto de los tres expedientes con los que se ha dado cuenta, que nuestro pronunciamiento solo puede abarcar aquella remuneración prevista tanto en el tabulador como en la convocatoria específica que se expidió para integrar a estas autoridades electorales distritales. ¿Por qué? Porque no podemos ir más allá en el sentido de acoger pretensiones de tipo laboral, como se hace, por ejemplo, en el JS 107-2016, donde lo que se está pidiendo también es el pago del aguinaldo proporcional al año 2016. Queda claro, y en la discusión que tuvimos los magistrados, así se consideró también, se acogió esta postura que sostenemos en mi ponencia, de que esto no puede ser parte de lo que se decida en este juicio electoral ciudadano, sino que tiene que ser específicamente lo que se refiere a la remuneración prevista en el tabulador por el desempeño del cargo. Otras prestaciones tendrán que ser derivadas en la vía correspondiente. Finalmente, como tercer punto común a estos tres juicios, me gustaría señalar que también este tribunal, como órgano garante de derechos electorales fundamentales, tiene que hacerse cargo de establecer con toda precisión cuáles son los efectos de su sentencia, en este caso atendiendo al derecho fundamental de seguridad jurídica y al derecho de legalidad. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que la autoridad administrativa presente un argumento pretendiendo que que hay una imposibilidad material para otorgar la dieta que ya devengaron estos servidores públicos. ¿Por qué? No solamente haciéndonos cargo de la sensibilidad que debemos tener respecto de lo que cualquier ser humano requiere para su subsistencia, es decir, tener un monto que le permita cubrir sus necesidades básicas, y que para eso pues todos buscamos emplearnos. En ese sentido, tenemos que precisar cuáles son los alcances de la sentencia, y en este caso consideramos que, a pesar de que el argumento del OPLE tiene fundamento en la medida en que la Secretaría de Finanzas no ha hecho los depósitos respectivos de acuerdo al calendario de administraciones aprobado, con lo cual habría un incumplimiento del artículo respectivo del Código Financiero de Veracruz, el tema es que tenemos que vincularla también para que en el caso concreto cumpla de manera específica con todas las acciones necesarias y suficientes para dar cumplimiento a este fallo protector. ¿Y cómo lo va a hacer? Para la efectiva restitución del derecho electoral fundamental violentado, pues primero que ajuste su presupuesto, que haga las economías necesarias para destinar el numerario respectivo a efecto de cubrir estas dietas de manera
prioritaria. Y en segundo término, de no contar con mayores recursos, proceder a hacer el requerimiento necesario de cumplimiento a la Secretaría de Finanzas, pero no de manera genérica, sino en relación al caso concreto que se le está ordenando. De esa forma, tendría que aportarnos también la necesidad de que se aporten las constancias respectivas para acreditar que se está haciendo ese trámite de cumplimiento y que cuál es el resultado final o cuál es la respuesta que se obtiene por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque también en caso de que haya un incumplimiento de la sentencia y que no pueda ser imputado únicamente al organismo público local electoral de Veracruz, entonces en caso de un incidente, este órgano jurisdiccional estaría en aptitud de también demandar de las autoridades que hemos vinculado como finanzas y el titular del Ejecutivo como el responsable de vigilar que se apliquen correctamente esos recursos, así como al organismo de fiscalización superior del Estado, que atiendan justamente todos estos elementos para lograr el cumplimiento concreto de este fallo. Por estas razones, señores magistrados, en el caso concreto del JS 109, que es el que correspondió a mi ponencia, les propongo a ustedes considerar parcialmente fundado el agravio relativo a la omisión de pago de remuneraciones, pues durante el transcurso del juicio se acreditó el pago de la segunda quincena de junio y la primera quincena de junio, persistiendo la omisión respecto a la segunda quincena de julio y las quincenas de agosto. Por lo que el término que se les propone dar son 5 días hábiles para que el OPLE realice todas estas acciones a las que me he referido a efecto de restituir de manera eficaz y eficiente el derecho electoral que se aduce violentado o que ya se tuvo por violentado en la sentencia. Finalmente, en cuanto al segundo motivo de disenso, consistente en que se haya reducido o se prevea reducir el periodo para el que fueron designados estos integrantes de los consejos distritales, se considera en el proyecto, magistrados, que no hay pruebas que así lo demuestren y en esa medida se estima considerar inoperante el agravio respectivo. Es cuanto, señores magistrados. Muchas gracias. Bueno, finalmente, creo que en los asuntos a tratar estamos convencidos de que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano efectivamente es la vía idónea para reclamar esta falta del pago de las prestaciones, porque va en contra de lo que prevé la fracción cuarta, ¿no? Porque violenta su derecho a integrar estas autoridades electorales y de participación ciudadana, porque fueron unos emolumentos que ya se habían establecido. En el caso concreto del JDC 110/2016, efectivamente también el actor viene alegando la omisión del pago de su remuneración desde la segunda quincena del mes de junio, por su labor como consejero electoral del Distrito 11 de Jalapa 2, con cabecera en esta ciudad, y también viene alegando la posible disminución del tiempo de contratación. En efecto, ya como lo han dicho mis compañeros y lo han dejado muy bien puntualizado, creo que es necesario establecer este derecho a la remuneración que tiene todo servidor público y más cuando se trata, en este caso, de una autoridad electoral como son los consejeros distritales. Los consejos distritales a los cuales, como es bien sabido, no se les ha pagado sus quincenas desde el mes de junio. Es verdad que el organismo público local electoral refiere que no han sido depositados recursos por parte de la Secretaría de Finanzas, sin embargo, consideramos que es su deber el establecer los mecanismos idóneos para poder cumplir con todos sus compromisos. En el caso estudio, el organismo público local electoral envía un documento en el que refiere que ya el actor, en este caso, tratándose de Yaotzin Domínguez Escobedo, ya se le cubrieron 2 quincenas de las 5 que él está reclamando. Sin embargo, al analizar los montos, vemos que únicamente dicha cantidad cubre lo que es una sola quincena y no 2 como ellos lo refieren, quedándole a deber 4 más. Y es por eso que coincido con mis compañeros en el sentido de declarar parcialmente fundados estos agravios
y condenar al organismo público local electoral no solo a que le devengue estas remuneraciones que están siendo faltantes, sino que además realice todos los actos administrativos necesarios ante la Secretaría de Finanzas para efecto de que ésta cumpla con la obligación que le impone el artículo 191 del Código Financiero Local, esto es, que cumpla con proporcionar las administraciones en tiempo y forma. Es por ello que también hago patente esta vinculación que se le está haciendo a la propia Secretaría de Finanzas para efecto de que haga las gestiones correspondientes y se puedan destinar estos recursos para el pago de los trabajadores. Y también quisiera hacer un llamado al organismo público local electoral para efecto de que en el próximo presupuesto del próximo año, en el cual también vamos a tener un periodo de elecciones municipales, organicen el calendario para efecto de ver con cuántos meses van a poder contar para efecto de contratar al personal, porque esta es otra de las prestaciones que nos viene solicitando el actor, que supuestamente se le está disminuyendo el tiempo de contratación, lo cual, bueno, de la misma forma consideramos que este agravio es inoperante porque efectivamente ellos fueron contratados por un tiempo determinado que precisamente feneció el 31 de agosto. Ellos tenían un periodo establecido que no podía prolongarse, y es por ello que, viendo la necesidad y las circunstancias económicas que se están viviendo, sí quisiera exhortarlos para efecto de que en el próximo presupuesto se programaran para efecto de poder evitar estos conflictos que están suscitándose el día de hoy. También coincido con mis compañeros en el sentido de dejar muy claros los efectos de la sentencia, para que ésta se cumpla en un término de 5 días y que se hagan las gestiones necesarias ante las autoridades administrativas para efecto de que les sean suministrados estos recursos. También vinculamos a la propia Contraloría General del Estado para que a su vez corrobore que la Secretaría de Finanzas está dando cumplimiento en tiempo y forma a lo que la propia ley financiera le establece. Y es por eso que mi voto también será a favor de los 3 proyectos presentados. En este sentido, le pido por favor, secretario, que una vez que ya han sido dialogados los asuntos, tome la votación de los mismos. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados de manera conjunta sobre los juicios ciudadanos de los que se ha dado cuenta. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz. De acuerdo con los proyectos de cuenta. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, los proyectos de sentencia de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 107, 109 y 110, todos de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 107, diagonal 2016, se resuelve. Primero, es fundado el agravio hecho valer por el actor por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se ordena al OPLE Veracruz que emita el pago correspondiente a 7 días de salario adeudados a Adrián Eduardo Gómez Ortega, informando a este tribunal de las acciones tomadas al respecto en términos del considerando sexto. Tercero, se vincula a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz para que deposite las administraciones que adeuda al OPLE Veracruz, ajustando su actuación a lo que señala la normativa inherente a sus funciones. Cuarto, se da vista al titular del Poder Ejecutivo del Estado, al órgano de fiscalización superior del Estado y a la Contraloría General del Estado para los efectos precisados. Quinto, se vincula al Consejo General del OPLE para que informe a este Tribunal Electoral sobre el cumplimiento otorgado a esta resolución dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra. Respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 109, diagonal 2016, se resuelve. Primero, se declara parcialmente fundado el agravio relativo a la omisión del pago de las remuneraciones reclamadas por el actor e inoperante el concerniente a la disminución del tiempo del ejercicio de sus funciones electorales en términos de lo precisado en la sentencia. Segundo, se ordena al Consejo General del OPLE que realice el pago de las quincenas que adeuda al actor en los términos establecidos en el considerando sexto. Tercero, se vincula a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz para que deposite las administraciones que adeuda al OPLE Veracruz.
Cuarto, será vista al titular del Poder Ejecutivo del Estado, al órgano de fiscalización superior y a la Contraloría General del Estado para los efectos precisados. Quinto, se vincula al Consejo General del OPLE para que informe a este tribunal sobre el cumplimiento otorgado a esta resolución dentro de las 24 horas. Mientras que en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 110 se resuelve, primero, es parcialmente fundado el agravio hecho valer relativo a la emisión del pago de remuneraciones e inoperante la disminución del tiempo de ejercicio de su función electoral por el actor por las razones ya expuestas. Segundo, se ordena al Consejo General del OPLE que a la brevedad cumpla con lo resuelto en esta sentencia y que, hecho que sea esto, informe y remita a este tribunal las constancias de cumplimiento. Ha percibido que en caso de incumplimiento se le impondrá alguna de las medidas de premio previstas en el artículo 374. Tercero, se vincula a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz para que deposite las administraciones que adeuda al OPLE Veracruz, ajustando su actuación a lo que señala la normativa inherente a sus funciones. Cuarto, se ordena dar vista con copia certificada del presente fallo al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz para que en lo sucesivo vigile que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz realice las transferencias al OPLE Veracruz de forma oportuna, ajustando su actuación a lo que señala la normatividad inherente a sus funciones. Quinto, se ordena dar vista con copia certificada del presente fallo a la Contraloría General del Estado para que en sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objetos de esta sesión pública, siendo las 14 horas con 6 minutos, será por concluida la misma. Muchas gracias.